En el episodio quinto, en este capítulo 7 sobre los tratados de danza del siglo XIX en la Biblioteca Nacional de España, volveremos a la abundante producción editorial de Thomas Wilson. En este caso es una edición de 1821, se titula The Quadrille Instructor, el instructor de cuadrillas, y contiene indicaciones para bailar una variedad de nuevas cuadrillas introducidas en los salones de la nobleza con sus figuras descritas en francés e inglés, claramente ilustradas mediante diagramas. Las cuadrillas eran predominantes en los círculos de moda en la época en la que Wilson escribe su obra. Avanzamos en el siglo y en 1825 J. Faget publica en Burdeos De la danza y en particular de la danza de sociedad, una obra teórica sobre la danza tanto antigua como moderna, con 4 capítulos finales sobre la danza de sociedad. Dedica su capítulo primero a la danza teatral y nos ofrece deliciosos comentarios glosando el talento y gracia tanto de bailarines como de bailarinas, distinguiendo si son especialistas en la danza seria, en la pantomima o intérpretes polifacéticos brillando en todos los géneros. Veremos cómo Faget considera indispensable la danza en la formación de la juventud, mucho más en el caso de los varones. El episodio terminará con un autor indispensable, Carlo Blasius, un cosmopolita bailarín y maestro de danza italiano, nacido en el Reino de Nápoles en 1803, que escribió un tratado de enorme importancia porque fue el primero en codificar y publicar un análisis de la técnica del ballet clásico, y también fue el inventor de una de las posiciones más conocidas en el ballet, el attitude. Francia, Inglaterra e Italia se reúnen en la sala de baile virtual de mi canal de YouTube. Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. La abundante producción editorial de Thomas Wilson obliga a volver a otro de sus tratados. En este caso es una edición de 1821. Se titula The Quadrille Instructor. Su título completo puede traducirse como El instructor de cuadrillas, conteniendo indicaciones para bailar una variedad de nuevas cuadrillas introducidas en los salones de la nobleza y también en los bailes y reuniones del autor, con sus figuras descritas en francés e inglés claramente ilustradas mediante diagramas. Las cuadrillas eran predominantes en los círculos de moda en la época en la que Wilson escribe su obra. Por su gran parecido en su composición con los cotillones, podrían considerarse, a pesar de ser más atractivas por su novedad y tener figuras más cortas y menos complejas, como una clase de pequeños cotillones. Wilson subraya en su prefacio que los conjuntos de cuadrillas que encontrarán en su libro difieren de los que otros han publicado hasta el momento, pero para hacer más comercial su publicación asegura que con la adaptación musical que ha hecho se pueden bailar tanto las cuadrillas de este nuevo manual como las más conocidas y ya publicadas. Tan solo habrá que elegir ejecutar 2 series de figuras en vez de una, algo que estará claramente explicado en los diagramas. La música que las acompaña puede ser de origen francés o extraída de alguna pieza de ópera o ballet, algo muy común como ya hemos visto en otros documentales. Para facilitar la ejecución de pasos y figuras, Wilson los lista añadiendo el compás o compases donde deben ejecutarse. Por ejemplo, el chassé, el pas de basque o el jeté assemblé han de ocupar un compás, mientras que el coupé, la glissade o el jeté emplean medio compás. Los diagramas señalan la progresión de los movimientos, muestra la colocación de las parejas para comenzar a bailar una cuadrilla y explica el significado de los símbolos que aparecerán en los diagramas. Distingue, como es su costumbre, el recorrido de las damas con líneas discontinuas del de los caballeros con líneas continuas. Aunque las cuadrillas están pensadas para 4 parejas, pueden bailarse con 2 si se hace la adaptación pertinente.
A partir de este momento, el texto presenta 3 cuadrillas, cada una de ellas compuesta por sus 5 figuras características. La primera es el pantalón, la segunda figura el estío, la tercera la gallina, la cuarta la trenis y la quinta el final. Para explicar los pasos que se bailan en cada figura, las primeras 5 cuadrillas sirven de ejemplo, pues a la explicación con texto le acompaña el correspondiente diagrama. Así, la cuadrilla La Psique muestra la figura del pantalón, la Pommone la del estío, l'Amour la de la gallina, la Flora la de la trenis y acaba con la final. Presenta otra de las figuras típicas de la cuadrilla francesa, la Pastourelle, con la melodía de Robinet y Mariette. Normalmente la Pastourelle o la trenis podían ser la cuarta figura de la cuadrilla. El contenido de este manual termina con la melodía L'Élégante y las instrucciones para bailar la última figura de esa cuadrilla. Si quieres saber algo más, puedes completar la información con 2 documentales de la lista de reproducción de mi canal, Apuntes de Danza, titulados Un abanico mini tratado de danza. Avanzamos en el siglo y en 1825 J. Faget publica en Burdeos De la danse et particulièrement de la danse de société, de la danza y en particular de la danza de sociedad, una obra teórica sobre la danza tanto antigua como moderna, con 4 capítulos finales sobre la danza de sociedad. En su introducción, si obviamos las consabidas referencias históricas al origen de la danza que tantas veces hemos visto en otros tratados, Faget ofrece informaciones muy interesantes sobre los bailarines y bailarinas de su época. Pero, ¿quién es J. Faget? En la página de título se presenta como maestro de danza y dedica su obra a su maestro Monsieur Coulon. Faget fue miembro de la Sociedad de las Artes de París y de la Sociedad Filomática del Museo de Burdeos. Esta Société Philomatique du Muséum era una institución creada en 1808 bajo las ideas de la Ilustración y con el objetivo de instruir al público tanto en las ciencias como en las artes. Aunque sus dirigentes pertenecían a lo más alto de la escala social, promovieron cursos dirigidos a la clase obrera para su formación como artesanos en gremios como la madera, la moda, el mobiliario o las artes. Incluso crearon en 1866 cursos gratuitos para mujeres. Faget introduce su obra con apuntes históricos. Después de glosar la perfección de la danza de los griegos y su declinar con la barbarie traída por los romanos, comenta el resurgir de la danza en Italia y la importancia de la boda de Catalina de Medici con Enrique II de Francia. Con este enlace se recuperaron las fiestas cortesanas llenas de poesía, danza y galantería. Por supuesto, resalta la importancia de Luis XIV con su talento personal para la danza y, sobre todo, por la creación de la Real Academia de la Música, que reunía a los mejores maestros de danza. La ópera fue la consecuencia natural de esa academia y sus bailarines estaban considerados los mejores de Europa. Faget nos ofrece deliciosos comentarios glosando el talento y gracia tanto de bailarines como de bailarinas, distinguiendo si son especialistas en la danza seria, en la pantomima o intérpretes polifacéticos brillando en todos los géneros. Alaba la esbeltez de quienes han sido creados por la naturaleza para representar al príncipe o al héroe, o a la ninfa o a la diosa. Incluso se permite, muy elegantemente, dar consejos para la mejora de las aptitudes de algunos de ellos. Así, ha inmortalizado nombres como los señores Albert, Montjoie, Gosselin o su maestro Coulon, las señoritas Noblet, Fanny Bias o Lacroix y las señoras Anatole o Gardel. Alaba tanto a las estrellas consagradas como a las jóvenes promesas y termina su introducción con una frase que merece traducción. Arte encantador, arte embrujador, ¿qué te falta para igualar a las otras artes que tan a menudo solicitan tu ayuda? El poder que tienen ellas de fijar y perpetuar tus seducciones, pero hay tan fugitivo como el pensamiento, tú no existes sino un momento y un recuerdo que el tiempo borra cada día es el único rastro que dejas tras de ti. Dedica su capítulo primero a la danza teatral, presentando las distintas características físicas que pueden favorecer o impedir el surgimiento de un gran bailarín.
Subraya las otras cualidades que ha de tener, aparte de un trabajo técnico perfecto, y pone como ejemplo a Madame Bigottini, que al final de su carrera demostraba también una capacidad expresiva que la elevaba a la categoría de auténtica artista y no solo bailarina. Alaba las coreografías que son capaces de unir todas las artes dramáticas para emocionar al público y pone como ejemplo la Medea de Noverre. Señala a D'Auberval como ejemplo de coreógrafo espiritual, vivo e ingenioso, capaz de expresar la gracia y la voluptuosidad, aunque le reprocha que algunos de sus cuadros obligan a bajar los ojos con pudor. Junto a estos grandes talentos de la coreografía, cita a Monsieur Ardel y Milon, y a sus distinguidos discípulos los señores Homer y Desailles. Concluye que Monsieur Albert será el digno sucesor de Gardel y Milon y se felicita porque la Academia Real de la Música lo haya contratado. Faget opina que aunque se han escrito muchos tratados sobre la danza, ninguno lo ha hecho desde un punto de vista general y anima a su maestro Coulon a escribir ese tratado definitivo que recoja su sabiduría, destilada a través del talento y la técnica de maestros como Noverre, D'Auberval, Vestris, Gardel y Milon, los grandes maestros de la tradición de la Belle Danse. En su capítulo segundo nos ofrece una defensa de la danza de sociedad fundamentada en el argumento de que en este género ha habido grandes bailarines aficionados pertenecientes a la alta sociedad parisina, como Chatillon o Villette. También los había en Burdeos, la ciudad del autor, donde destaca al famoso y desgraciado Trenis, que después de deleitar con su arte durante 15 años, murió de una violenta locura en un hospital de Bicêtre. Os recuerdo que Trenis dio nombre a una de las figuras de la cuadrilla francesa, la que normalmente se alternaba con la pastourelle. Faget considera indispensable la danza en la formación de la juventud. Mucho más en el caso de los varones, ya que las muchachas llevan una forma de vida dulce y tranquila, supervisada por sus tutores, siempre personas de comportamiento intachable. Por el contrario, los muchachos jóvenes se dedican a ejercicios más violentos y por ello la danza consigue reformar su caminar irregular y sus hábitos ruidosos. La danza de sociedad no requiere de grandes movimientos como la teatral, pero sí gracia y movimientos sobrios. Según Faget, el bailarín de sociedad jamás ha de fatigarse. Si se adivina su esfuerzo, desaparece la magia y no se aprecia ese no sé qué que tiene la gracia y que es enemigo del esfuerzo, escribe. En el baile de sociedad, al estar el espectador en el mismo plano que el bailarín, éste ha de poner mucho cuidado en los pequeños detalles y es en esa perfección de las cosas pequeñas donde se ve el buen gusto de quien baila. Nuestro maestro de danza lista las virtudes que acompañan a un buen bailarín de sociedad. Debe acompañar a su dama ocupándose de ella constantemente. Debe darle la mano con decencia y gracia. Ha de ejecutar poses agradables y sin afectación. Debe incorporarse a un baile fácil sin perder sus detalles elegantes. Faget hace notar que los muchachos jóvenes han de trabajar la técnica más que las muchachas, ya que sus largos vestidos pueden ocultar los defectos de sus pasos. Los jóvenes han de mantener el en dehors, lo que supone mucho esfuerzo. Reconoce que los jóvenes caballeros parisinos tienen muy buena disposición para la danza, pero lamenta que no la practiquen con más asiduidad. A las jovencitas les recomienda un buen maestro, ya que en 6 meses puede convertirlas en bailarinas encantadoras. Dedica su capítulo 3 a la contradanza y nos dice que en aquel momento en sociedad solo se bailaba esta danza. Se lamenta de la moda de duplicar los grupos, que en vez de ser de 4 parejas enfrentadas, eran de 8 parejas. Para Faget, si se respetaran los turnos de hacer las figuras, evitando que los caballeros choquen con las damas y se bailaran los pasos en vez de caminarlos, ejecutando correctamente la figura que toca la orquesta, estas grandes formaciones incluso podrían verse como un cuadro del cuerpo de baile de un ballet. Pero grupos tan grandes lo único que consiguen es eclipsar a los pocos bailarines agradables que quedan.
Al parecer era difícil encontrar en un salón de baile a 16 personas que conocieran las figuras y la forma correcta de bailarlas, y si las hubiera, nos dice Faget, con que tan solo un caballero no pudiera ni siquiera caminarlas, resultaba una confusión desagradable. La cambiante moda había hecho caer en desuso la contradanza de 8 y Faget esperaba que de nuevo la moda volviera a traerla a esos salones poblados de jóvenes hermosas y llenas de gracia. Para este maestro la contradanza debía bailarse con sabiduría y prefería un buen conjunto de bailarines que un solo bailarín excepcional acompañado por mediocres. Faget opinaba que el bailarín de sociedad superaba al bailarín teatral en el género de la contradanza. Para él, la contradanza representaba el verdadero triunfo de las damas, pues es en este género donde ellas podían desarrollar con ventaja todas las gracias inimitables con que la naturaleza ha dotado al bello sexo. Según el autor, la contradanza les permitía exhibir su adorable figura y mostrar una alegría a la vez picante y graciosa. Faget esperaba que todas estas virtudes, arrinconadas entonces por la frívola moda, pudieran volver a florecer algún día en los salones de la buena sociedad de París. Con este deseo pasa a su capítulo cuarto, donde trata del minué, de la gabota, del paso ruso y de otras danzas particulares. Comenta el declinar en los salones de una danza majestuosa y solemne, el minuet. Debido a la vivacidad del carácter francés, el minué fue sustituido por la gabota. Para Faget, la danza más elegante que haya existido jamás. Lo difícil, aunque no imposible, era encontrar en un baile de sociedad una dama y un caballero con talento suficiente para bailarlo. Del paso ruso, del paso inglés y del paso cosaco, opina que son agradables pero extraños, y que además de que se bailaron poco, en aquel momento ya no se bailaban. Del vals nos dice que se baila en Francia porque los franceses lo bailan todo, pero que su tierra es Alemania, y señala que hay bailarines obsesivamente entregados al vals y que algunos de estos eventos duran hasta 2 y 3 horas, de forma que agotan a los músicos. Faget concluye su libro agradeciendo que aquel año la danza parecía haber recobrado la gracia perdida gracias a unos pocos intérpretes talentosos, pero todavía suspiraba porque este arte encantador se cultivara como se merecía. El siguiente tratado del que os voy a hablar lo escribió un cosmopolita bailarín y maestro de danza italiano nacido en el Reino de Nápoles en 1803. Carlo Blasius fue también el autor de varias obras sobre la técnica, la historia y la teoría de la danza. El tratado que guarda la Biblioteca Nacional de España se edita en 1820 bajo el título de Traité élémentaire théorique et pratique de l'art de la danse, con el nombre de Charles Blasius. Encontraremos las obras de Blasius, que originalmente escribió en francés, traducidas al inglés y al italiano. Su importancia fue enorme porque fue el primero en codificar y publicar un análisis de la técnica del ballet clásico, en esta obra que acabo de citar, pero también por la invención de una de las posiciones más conocidas en el ballet, el attitude. Antes de entrar más a fondo en el análisis de las obras de Blasius en la Biblioteca Nacional de España, os ofrezco unas breves pinceladas de su biografía. Carlo Blasius, o Charles Blasius, como aparece en algunas publicaciones, fue un alumno del Grand Jean Duberval. Como bailarín, actuó brevemente en la Ópera de París y en la Scala de Milán, viajando a Rusia o a Londres, donde actuó y coreografió en el King's Theatre. Como director de la Escuela de Ballet de la Scala, formó a los bailarines más brillantes del siglo XIX. Inspirado en la estatua del dios Mercurio de Jean Bologna, creó la posición de attitude y la técnica de pasar la cabeza para evitar el mareo durante los giros. La influencia de la técnica de Blasius llegó hasta Enrico Cecchetti, favoreciendo la creación de su famoso método en el mundo de la danza académica.
Lola de Ávila, maestra de reconocido prestigio internacional, nos ofrece una breve semblanza de la técnica de Cecchetti, dejando claro que las raíces de la actual danza académica tienen un antecedente en Luis XIV y en las aportaciones de los grandes maestros y bailarines que le siguieron a lo largo de los siglos. Cecchetti pertenece a esa gran familia, que en el fondo era muy pequeña, de aquella época donde todos los maestros se conocían, y Cecchetti lo que hace es transmitir sus conocimientos, y lo que le han dado a él. Llegó a Rusia y uno de sus alumnos era Vaganova, quien desarrolló las enseñanzas que le había proporcionado Cecchetti para desarrollarlas más adelante y crear su muy conocido método Vaganova. Pero todo viene de las conexiones entre los maestros en la época. Aunque no ha sobrevivido ninguna de las coreografías de Carlo Blasius, sí que nos ha dejado sus escritos. La Biblioteca Nacional de España guarda varias obras con su nombre, aunque solo 2 aportan información nueva. La primera, por fecha de publicación, que ya he citado, traduce su título como Tratado elemental sobre la teoría y práctica del arte de la danza. De esta obra hay una traducción al italiano de título Trattato elementare teorico-pratico sull'arte del ballo, traducido del francés por Pietro Campilli y publicado en Forlì en 1830. La segunda de sus obras tiene 3 versiones en la Biblioteca Nacional de España. La versión inglesa, The Art of Dancing, comprising its theory and practice and a history of its rise and progress from the earliest times. Es una traducción del francés hecha por R. Barton con la inspección del propio Blasius y publicada en Londres en 1830. La otra traducción de esta obra se titula Manuel complet de la danse, comprenant la théorie, la pratique et l'histoire de cet art depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, y es una traducción de esa edición inglesa hecha por Barton, editada también en 1830. Hay una tercera edición publicada en 1884 tras la muerte de Blasius y bastante expurgada de su contenido, como veremos cuando avancemos en el siglo XIX. En sus 3 versiones, este manual completo de la danza, que veremos más adelante, tiene un interesante capítulo sobre la danza teatral y varios ejemplos de los distintos tipos de ballets. Pero ahora respetemos la cronología de las publicaciones y pongamos el foco en la obra de 1820, Traité élémentaire, théorique et pratique de l'art de la danse. Me llamó mucho la atención que, como era lo habitual, no dedicara su libro a ningún noble o mecenas que pudiera haberle reportado un mayor beneficio económico o de posicionamiento social. Carlo Blasius se lo dedica en un texto lleno de ternura y respeto a su padre, miembro del Conservatorio de Nápoles y director de la sección filarmónica de la Sociedad del Museo de Burdeos, del que os he hablado ya. Merece la pena leer esas 3 páginas y media en el documento escaneado que podéis disfrutar gracias al servicio online de la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España. De este tratado voy a seleccionar lo que creo más interesante para comprender el contexto donde se desarrolla la formación del bailarín profesional. No olvidemos que el rigor de la enseñanza de Blasius lo heredaron sus alumnos y que algunos de ellos fueron los profesores de Cecchetti. En su primer capítulo establece las reglas generales para su alumnado. La primera advertencia no es una novedad para quienes seguís mis documentales. Muchos otros maestros de los siglos anteriores también lo subrayaron. La importancia de elegir un buen maestro educado en una buena escuela y que además haya sido un gran bailarín. Un maestro muy versado solo en la teoría no sirve. Muchas de las recomendaciones de Blasius siguen siendo válidas hoy en día. Cualquier estudiante de danza sabe que no puede dejar el entrenamiento mucho tiempo. Blasius recomienda no dejarlo más de 24 horas, pues quien interrumpe con frecuencia su formación perderá todo lo adquirido. Recomienda sobriedad y no abandonarse a los placeres, así como no hacer ningún otro ejercicio que no sea la danza. Pone como ejemplos de perfección de las formas del cuerpo humano a esculturas como el Apolo de Belvedere, la Venus de Médici o el Mercurio, y otras obras maestras del arte griego.
Considera imprescindible el trabajo técnico equilibrado para todos los miembros del cuerpo y hace una divertida comparación del bailarín que baila solo con una pierna con el pintor que solo sabe dibujar las figuras de un lado. Los movimientos han de ser dulces, con gracia y coordinando brazos y piernas. Cada pose del bailarín debería servir de modelo al pintor o al escultor. Y a toda esta perfección técnica del cuerpo, Blasius exige añadir la expresión y el alma como artistas. Carlo Blasius recoge una conversación que tuvo con el gran bailarín y maestro Marcel, donde éste aseguraba que la mejor forma de reconocer a un gran bailarín era la siguiente. Si le detuviéramos de pronto, en una posición en cualquier actitud, y lo pausáramos, por ejemplo, en el momento de la elevación para un battement, si la posición de ese artista siguiera los verdaderos principios de la danza y su cuerpo, sus brazos, sus piernas formasen un conjunto armonioso, agradable y digno de ser dibujado, el bailarín merecería el aplauso. Subraya la importancia de un perfecto equilibrio, sobre todo en las piruetas, tanto al comenzarlas y al ejecutarlas como al terminarlas. Valora unas elevaciones fáciles y la limpieza en la ejecución de los pasos, desde los más simples a los más complejos, dando al espectador siempre una imagen aérea y ágil. Recomienda humildad para aprender. Dice que hasta un espectador no demasiado preparado puede hacer una puntualización oportuna y pide al alumno que, incluso si se equivoca, nunca se avergüence de sus errores al consultar al maestro, pero que aplique siempre las correcciones que le haga. Los consejos de Blasius siguen tan vigentes ahora como entonces. No esconde el rigor y la dureza del aprendizaje de la danza y la dedicación completa que requiere este arte y previene de la tentación de imitar a los malos bailarines que son muy populares entre un público cegado por piruetas ridículas, hazañas de fuerza y brincos. Asegura que el triunfo de estos artistas mediocres no les durará mucho. Blasius es concluyente cuando relaciona el físico del bailarín con el género de la danza a la que debe dedicarse. Así considera tan ridículo que un bailarín de talla majestuosa, perfecto para la danza seria, baile en un ballet cómico un paso de aldeanos, como que un bailarín de talla corta y estructura compacta pretenda vestir el hábito de héroe en un adagio. Aunque señala el excepcional talento de Monsieur Vestris que le permitía disfrutar de todos los géneros. Resume sus consejos diciendo que, según el físico del bailarín o del mimo y los personajes que deba representar, deberá buscar el vestuario adecuado. Termina sus advertencias al alumnado recomendándole que estudien música y dibujo, pues favorecerán que realicen poses de gran belleza y gracia y mejorarán la musicalidad de sus pasos y combinaciones sobre el escenario. Los capítulos que siguen tratan del trabajo técnico de las piernas, la colocación del cuerpo y el estudio de los brazos, las 5 posiciones, las piruetas, etc. Temas de la técnica que ya hemos visto en otros tratados, pero Blasius añade un enfoque distinto a la hora de describir los movimientos de la danza. Para evitar las largas y fatigosas explicaciones, decidió incluir unas láminas con ilustraciones de esas posiciones. Esas figuras las dibujó Monsieur Casartelli y el grabador fue Monsieur Gados. También hace notar que, para no aumentar las láminas y la confusión, aquellas posiciones que son iguales pero en media punta no están dibujadas, pues son muy fáciles de entender. Dado que este tipo de explicaciones técnicas ya las hemos visto en otros tratados, las saltaré para centrarme en sus comentarios sobre el bailarín serio, el bailarín de medio carácter y el bailarín cómico, desarrollados en su capítulo 8. Según Blasius, para dedicarse a la danza seria o heroica, bailarín y bailarina han de poseer un hermoso talle y bellas formas. Su porte debe ser elevado, elegante, noble y majestuoso. Pone como ejemplo el físico de esculturas clásicas como los ya citados Apolo y Mercurio para ellos y la Venus de Troas y Diana para ellas.
Para Blasis el género serio es el más difícil de la danza, requiere un gran trabajo y solo es verdaderamente apreciado por los connaisseurs y la gente de gusto. En este género la ejecución perfecta del adagio es el non plus ultra de este arte. Desgraciadamente, el autor se lamenta de que esa excelencia parece no existir ya debido a la poca constancia en el estudio de los bailarines y el gusto corrupto del público de algunos teatros. Parece que ya no se valoran los buenos maestros y escasean sus pupilos bien preparados. El bailarín de medio carácter debe tener una estatura mediana, con formas esbeltas y elegantes, un talle como el Mercurio o la Hebe de Antonio Canova. Canova fue un pintor y escultor italiano del neoclasicismo inspirado por el arte de la antigua Grecia, admirado con reverencia por Blasis. El bailarín de medio carácter comprende una mezcla de diversos géneros de danza, puede permitirse todos los movimientos de piernas y todos los pasos de la danza, pero en todos ellos su ejecución ha de ser siempre noble y elegante, conteniendo una amable dignidad, aunque debe evitar los grandes movimientos de piernas del género serio. Este tipo de bailarín alcanzaba el mayor de los éxitos interpretando los personajes de Mercurio, de Paris, de Céfiro o de un fauno, o como un elegante trovador de maneras llenas de gracia. Blasis pone a Vestris como ejemplo de este tipo de bailarín. Reserva el género cómico, el pastoral y el aldeano para los bailarines de estatura mediana y constitución vigorosa, personajes en los que su físico atlético les hará sobresalir. Cito textualmente a Blasis describiendo el bailarín de medio carácter. El arquetipo de este género es la imitación de aquellos movimientos naturales que han conformado lo que se ha llamado las danzas de todos los tiempos y de todos los pueblos. Imita y falsifica bailando los pasos, las actitudes, los gestos ingenuos, juguetones y a veces crudos del campesino, quien, al son de sus rústicos instrumentos, se entrega sin freno a los placeres del baile y tiene juegos que su amada, compañera o amante comparte con franca alegría, ofreciendo la imagen del género pastoral. De nuevo, pone a Vestris como el mejor en estos papeles y asegura que cuando se retiró no volvió a ver ningún personaje de pastor en los ballets de género aldeano. Blasis tratará del resto de los personajes cómicos en el capítulo de los pasos de carácter. Los bailes de carácter más comunes en los ballets eran la provenzal, el bolero, la tarantela, el ruso, el escocés, la alemanda, el tirolés, el cosaco, la forlana, entre otros. El paso chino, los pasos de los saboteadores, el inglés y los pasos de caricatura eran pasos bajos y cómicos. A este tipo de bailarín no se le exigía toda la corrección de los bailarines de medio carácter. Carlo Blasis demuestra su preocupación por una buena enseñanza de la danza en su capítulo 9, dedicado al maestro de danza. Para justificar la importancia de esta elección, narra su experiencia personal. Comenzó recibiendo clases de un corifeo. Recordad que el corifeo era el bailarín responsable del cuerpo de baile. Viendo los padres de Blasis que tenía condiciones, decidieron llevarlo a una escuela de prestigio dirigida por Monsieur Toutarque, quien fue un primer bailarín y entonces ejercía de maestro de ballet. Al poco de recibir sus primeras lecciones, tuvo que olvidar lo poco y mal aprendido que sabía y empezar de nuevo de cero. Blasis subraya que para ser un buen maestro ha habido que ser antes un buen primer bailarín. Nos dice que al alumno de un mal profesor le faltará la perfección, no poseerá el espíritu de su arte, su danza será fría, sin expresión, sin alma y sin gracia. Como ya hemos visto en otros maestros y tratados, compara las sutilezas del arte de la danza con los matices de la gran pintura. Pero una vez que el aprendiz haya superado la lección del principiante y domine los principales pasos de la danza, el maestro le indicará cuál es el género de danza que se adapte a sus aptitudes, a su constitución física y a su sexo. No hay que olvidar que estamos en el siglo XIX y que si en el XXI todavía no se han superado ciertas asignaciones de género, no podemos culpar a estos maestros de la mentalidad del tiempo que les tocó vivir. Hago esta advertencia porque Blasis describe así la forma en la que deben bailar ambos sexos. El hombre ha de tener una forma de danzar que difiere de la de la mujer. Los movimientos de vigor, de fuerza y la ejecución atrevida y majestuosa del primero no serían adecuados para la segunda, que sólo debe complacerse y brillar en los movimientos graciosos y flexibles,
por los bonitos pasos a tierra y por sus actitudes de una decente voluptuosidad. Transcribo el pensamiento de Blasís tal y como aparece en la página 101 de su tratado. Un aspecto muy interesante de su teoría es que aprueba que el maestro estimule y anime a coreografiar al alumno en el que vea facultades e imaginación para crear pasos, orientándole hacia el dibujo y la coreografía. Esta idea de una gran modernidad pone fin a un tratado que recorre tanto los aspectos técnicos como emocionales de la danza y el ballet. Blasís nos proporcionará otra obra muy importante para entender la historia de la danza y el ballet. Los críticos de su época la consideraron mejor que las famosas cartas de Noverre, que para entonces se veían algo obsoletas por los rápidos cambios que había sufrido el arte de la danza. Pero de esta obra y de otras editadas en España, Alemania y Francia os hablaré en el próximo y 6º episodio. Hasta entonces.